Hola, vamos a hablar de conceptos claves en medicina, MedPlus. Yo soy Ana Blanco Vadillo, soy especialista en medicina interna y esos conceptos clave de los que vamos a hablar son de la asignatura de endocrinología. Yo soy la profesora del curso Mira Asturias de esta asignatura de endocrino. En cuanto a uno de los conceptos clave importantes en el estudio de la endocrinología, tenemos el lóbulo posterior de la hipófisis, dentro de la propia hipófisis, y una patología bastante importante para recordar es la diabetes insípida. Para el estudio de la diabetes insípida tenemos que recordar un poco la anatomía de la hipófisis, recordando que la hipófisis tiene dos partes, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior, y relacionado con la hipófisis posterior o neurohipófisis está esta patología que es la diabetes insípida. La palabra o el dato clave de inicio para el estudio de esta patología es la hormona antidiurética que está ahí en la neurohipófisis, una hormona que vamos a recordar ya siempre que concentra la orina y diluye el plasma actuando en el túbulo contorneado distal. Sin embargo, tenemos que acordarnos que la vasopresina, la hormona antidiurética, se sintetiza más arriba en el hipotálamo, en los núcleos paraóptico y paraventricular. Luego se transporta por la neurofisina 2 hasta llegar a la neurohipófisis, lugar fundamental desde donde empieza a ejercer, desde que sale de ahí de la neurohipófisis, a ejercer su acción más importante a nivel del túbulo contorneado distal, produciendo la acción más importante que es la concentración de la orina, actuando a nivel de los receptores V2 del túbulo contorneado distal. Por lo tanto, aquí es donde produce la acción de concentrar la orina y, consecuentemente, diluir el plasma. Únicamente en situaciones muy extremas, como veremos, se van a estimular otros receptores del túbulo contorneado distal, que son los V1, produciendo vasoconstricción arteriolar. Cuando no tenemos hormona antidiurética que concentra la orina y diluye el plasma, tenemos la diabetes insípida. La diabetes insípida tiene una clínica muy característica. Son pacientes que de forma brusca comienzan con una clínica de poliuria que no respeta el sueño característico y una poliuria de características continuas. El paciente orina mucho y consecuentemente va a tener sed y va a beber, ansia por bebidas sobre todo frías. Cuando el paciente bebe mucho y orina mucho, el paciente no nota ninguna alteración. El problema viene cuando nosotros tenemos una diabetes insípida en un paciente que no es capaz de darse cuenta que está orinando mucho y por lo tanto debería beber pero no puede. Pacientes que tienen alguna alteración neurológica. Y esos pacientes pueden caer en la complicación más grave que podemos tener en la clínica de estos pacientes, que es la deshidratación. Por lo tanto, en pacientes que tienen una pérdida de conciencia. Como no hay hormona antidiurética, no hay quien concentre la orina y por lo tanto la orina tiene una densidad muy baja, es prácticamente agua con una osmolaridad muy baja, por debajo de lo normal, puede ser menor de 290, 250, por ahí. Consecuentemente, esa densidad muy baja de la orina, el individuo lo que intenta hacer, o nuestro organismo lo que intenta hacer es concentrar la sangre. Osmolaridad normal o ligeramente elevada. Dato de deshidratación siempre irá ligado a un sodio plasmático ligeramente elevado para vencer esa osmolaridad de la orina baja. Y lo que vamos a encontrar es claramente el origen, que es la disminución de la hormona antidiurética que se puede medir por radioinmunoanálisis. Cuando tenemos la sospecha de que un paciente pueda tener una diabetes insípida, podemos realizar el denominado test de Miller, que tiene o que podemos hacerlo o midiendo desde el inicio, cuando tenemos la sospecha, o esperar un poquito a conocer un poco la historia del paciente. El test de Miller tiene dos fases.
la prueba de la sed y la inyección de hormona antidiurética. La prueba de la sed consiste en dejar al paciente deprivado de líquidos 3, 4, 10, 12 horas como mucho, y cuando después de ese tiempo no somos capaces de concentrar la orina por encima del plasma, o sea, la osmolaridad urinaria está por debajo de la osmolaridad plasmática, eso significa que no tenemos o nada de hormona antidiurética, diabetes insípida central que veremos ahora, o la hormona antidiurética que tenemos no es capaz de interaccionar con el receptor, por lo tanto tenemos origen a nivel renal de la patología. Para saber si es una diabetes insípida central o una diabetes insípida nefrogénica, realizamos la segunda fase del test de Miller, que es la inyección de hormona antidiurética. Si después de la inyección de hormona antidiurética seguimos sin poder concentrar la orina por encima del plasma, significa que a pesar de que damos hormona antidiurética, inyectamos hormona antidiurética, no hay contacto con el receptor y por lo tanto el paciente no es capaz de concentrar la orina por encima del plasma. Sin embargo, si después de la inyección de hormona antidiurética sí que somos capaces de concentrar la orina por encima del plasma, significa que nuestra fisiopatología estaba en que no había hormona antidiurética. Una vez que la hemos inyectado, el paciente sí es capaz de concentrar la orina. En el lado contrario, después de la prueba de la SES, si sí que somos capaces de inicio ya de aumentar la osmolaridad urinaria por encima de la plasmática, es que algo de hormona antidiurética nos falta, muy poquita o bastante. Es el caso de la diferenciación entre un potómano, una polidipsia primaria, o una diabetes insípida central. Para saber si es una u otra, también realizamos la segunda fase del test de Miller, que es la inyección de hormona antidiurética. Si después de la inyección de hormona antidiurética el aumento de la osmolaridad urinaria es prácticamente nada, quiere decir que el paciente le faltaba muy poca, prácticamente nada de hormona antidiurética, sujeto potómano. Si sí que es un poquito mayor el aumento de la osmolaridad urinaria, era más necesaria la hormona antidiurética para producir este efecto de aumento de la osmolaridad urinaria. Para diferenciar cuando hay una diabetes insípida central parcial de una diabetes insípida central completa, nos fijamos en lo siguiente: si después de la inyección de hormona antidiurética el aumento de la osmolaridad urinaria es entre el 9 y el 50%, hablamos de una diabetes insípida central parcial. Sin embargo, si es por encima del 50%, hablamos de una diabetes insípida central completa. El tratamiento de la diabetes insípida central se hace con desmopresina, que es un análogo de la hormona antidiurética, por lo tanto, crearíamos el efecto de la antidiuresis de forma intranasal oral para los pacientes menos graves y las formas parenterales, sobre todo la forma intravenosa, en pacientes más deteriorados, sobre todo en pacientes posoperados.